Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a continuar. Recuerden que hemos visto ya el teorema central del límite y continuamos con lo que es la distribución muestral de la media muestral. Para esto se tiene una población X, ¿ya? Que es una variable aleatoria con una media y una varianza, ¿ya? Y se tiene una muestra aleatoria que está dada por x sub 1, x sub 2 hasta x sub n. Recuerda que muestra aleatoria es m punto a. Y se define la media, en este caso la media muestral, ¿sí? Aquí está para datos no agrupados, para n suficientemente grande, ojo, y además, como los x sub i son independientes por el teorema central del límite que se tiene, ¿no? Sabemos que también en el teorema central del límite las variables aleatorias x sub i, ¿no? Eran independientes. Entonces, tenemos que esta media muestral es una variable aleatoria, porque es la suma de estas variables aleatorias entre n, ¿no? Entonces, fuera de ser una variable aleatoria, es una función. Entonces, ya hemos visto en estadística descriptiva que la media muestral es una medida de tendencia central. Es un estadístico porque es una medida de una muestra, ¿no? Ahora lo que estamos observando que es una variable aleatoria y por ende es una función. Entonces, esta variable aleatoria o esta función sigue una distribución normal con una media de la media muestral y una varianza de la media muestral. Pero ¿cómo es su media de esta media muestral y cómo es la varianza de la media muestral? Aquí lo tenemos. Entonces, aplicando la esperanza matemática y teniendo en cuenta cómo está dada mi media muestral, tenemos que la media de la media muestral es mu y la desviación estándar de la media muestral, aplicando la varianza matemática, nos va a salir la desviación estándar poblacional sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Entonces, aquí voy a aprovechar la oportunidad de decir que esta desviación estándar de la media muestral toma el nombre de error estándar, ¿sí? Entonces, el error estándar no es más que el cociente de quién, de la desviación estándar poblacional sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, ¿ya? Bien, en esta gráfica nosotros podemos observar eh, lo que genera al aplicar la distribución muestral de la media muestral, ¿sí? Esta es nuestra curva normal, esta es su desviación estándar. La desviación estándar, recuerden que es la variabilidad, el ancho, o sea, qué tan distantes se encuentran nuestros datos con respecto a mi media poblacional, ¿sí? Acá está nuestra curva normal, pero cuando nosotros aplicamos distribución muestral, ¿qué hace? Lo ajusta y obviamente la variabilidad va a ir disminuyendo, ¿no? Va a ser más pequeña porque los datos van a estar más cercanos a la media poblacional. Entonces, eso también les comento, ¿no? Para que también sepan por qué se aplica la distribución muestral de la media muestral. Bien, conceptos que deben tener en cuenta, ¿no? Sobre todo me voy al punto 3. En el punto 3 vamos a hablar sobre lo que es el factor de corrección para poblaciones finitas. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo tengo el tamaño de población en un problema dado, entonces yo debo usar el factor de corrección. ¿Esto qué significa? Significa que mi error estándar, que ya sabes tú que es sigma sobre la raíz cuadrada de n, yo voy a multiplicar la raíz cuadrada del tamaño de la población menos tamaño de muestra sobre tamaño de población menos 1. ¿Sí? Si yo saco la raíz cuadrada a esto, si yo saco la raíz cuadrada a esto, va a ser igual a lo que yo he mencionado, ¿no? Porque al sacar la raíz cuadrada vamos a tener la desviación estándar de la media muestral, que es igual a la desviación estándar poblacional sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra por la raíz cuadrada del tamaño de población menos tamaño de muestra sobre, en el denominador iría tamaño de población menos 1. Sí, es lo mismo, estoy ahí volviéndolo a repetir por segunda vez, ¿ya? Bien, entonces estos conceptos me interesa el punto 3, donde hablamos del factor de corrección. ¿Y cuándo se usa? Cuando se tiene en el problema el tamaño de la población, ¿ok? Bien, problema 1. En el problema 1 estamos nosotros teniendo lo siguiente, ¿no? Nos habla que Mary Barter, que es una auditora de una gran compañía de tarjetas de crédito, y se sabe que el saldo promedio mensual del cliente dado es $112 y la desviación estándar es de $56.
Nos dice aquí, si Mari audita 50 cuentas seleccionadas al azar, encuentre la probabilidad de que el saldo promedio mensual de la muestra sea menor a $110 y además que el saldo promedio mensual esté entre $100 y $130. Entonces, ¿cómo yo identifico en un problema dado que me está hablando o que tengo que yo usar aquí la distribución muestral de la media muestral? En la última parte, ¿no? Yo puedo darme cuenta qué es lo que me está pidiendo. Me dice, encuentre la probabilidad de que el saldo promedio o saldo medio mensual de la muestra. Ah, me está hablando este saldo medio o este saldo promedio de quién? De la muestra. Por lo tanto, lo que te está pidiendo es que determines la probabilidad de la media muestral con respecto al ítem A, ítem B. Entonces ahí tenemos la solución y los datos del problema, ¿no? Estos son datos poblacionales, que ahí están, el tamaño de la muestra, y tenemos el ítem A, donde aquí la media de la media muestral, sabemos que es mu, $112, el error estándar, que viene a ser esto, ¿sí? Y la probabilidad. Bien, entonces cuando nosotros vamos en este caso, a determinar la probabilidad de que el saldo medio mensual de la muestra sea menor a $110, pues tipificamos la variable. Al tipificar la variable significa que a este le voy a restar la media de la media muestral, que sabes que es mu, y abajo el error estándar. Aquí los valores que toma estos parámetros, ¿no? Y sería 110, acá el parámetro de la desviación estándar poblacional, 56 sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Resolvemos esta operación matemática que estoy ahorita haciéndole un circulito, entonces acá sería menos 0,25. Recuerden, por favor, que cuando ustedes van a resolver esta operación matemática, de repente te va a salir varios decimales. Entonces tú tienes que redondear a 2 decimales. Lo redondeas a 2 decimales. ¿Por qué, profesora? Porque nosotros en nuestra tabla de distribución normal estándar tenemos ahí que los valores z tiene 2 decimales. Valores z, no probabilidad, valores z. ¿Sí? Entonces aquí se aproxima a 2 decimales. Como es negativo, ojo, porque el signo está aquí, donde está el mayor número. Entonces aquí tenemos la probabilidad de z menor a 0,25. Hallamos la probabilidad buscando en nuestra tabla de distribución normal estándar, teniendo en cuenta que nuestro valor z es menos 0,25, ¿sí? Negativo. Entonces, encontrando su probabilidad de 0,40129, que es el 40,13%, lo que significa que es poco probable que el saldo promedio mensual de la muestra pues sea menor a $110 por el porcentaje que tenemos, que es menor al 50%. Resolviendo la parte B, jovencitos, tenemos lo siguiente. Entonces aquí la media muestral va a estar entre esos valores, ¿no? No nos olvidemos la probabilidad que tiene que estar ahí. Entonces, tipificando la variable, ya voy a obtener estos resultados. Entonces, tipificando la variable, tenemos la probabilidad del valor, en este caso del valor Z1, que sería menos 1,52 menor a Z. Del otro extremo, nuestro valor Z va a ser 2,27. Y como tenemos esta probabilidad, ¿no? Así como esta no la puedo buscar en mi tabla, yo busco la forma equivalente, que eso también lo hemos visto, y tenemos esta diferencia de probabilidades, ¿ok? Buscamos la probabilidad del valor z 2,27, ahí está. La probabilidad del valor z menos 1,52, ahí está. Hacemos la diferencia y tenemos este resultado, por el cual podemos observar que el saldo medio mensual de la muestra pues sí es probable que esté entre $100 y $130 por el porcentaje alto que tenemos, que es de un 92,414%, que está cerca a 1, ¿sí? Entonces, sí es posible que nuestro saldo promedio, saldo medio de mensual, esté entre esos dos valores, ¿ya? Bien, en el problema 5 tenemos que nos habla sobre un organismo de vigilancia ambiental donde en este caso se analiza, ¿no? En un determinado, este, bueno, a un grupo de lagos, ¿no? De Minnesota,
Entonces, para ver la cantidad de contaminantes que puedan presentar estos lagos, ¿no? Entonces, para esto se dice lo siguiente, ¿no? Un estudio reciente de un organismo de vigilancia ambiental determinó que la cantidad de contaminantes de los lagos de Minnesota, en partes por millón, tienen una distribución normal, con media de 64 partes por millón y desviación estándar de 17,6 partes por millón. Suponga que se seleccionan al azar y se toman muestras de 35 lagos. Encuentre la probabilidad de que el promedio muestral de la cantidad de contaminantes sea mayor que 72 y que en este caso que la cantidad promedio, ¿sí? Sea o que la cantidad media muestral, ¿sí? Se esté entre 64 y 72 partes por millón y la C que sea mayor que 94 partes por millón. Entonces, tenemos los datos del problema, ahí están, ¿ya? Hallamos el ítem A, donde nos pide que el promedio o la media muestral de la cantidad de contaminantes, pues en este caso sea mayor a 72, ¿sí? Tipificamos la variable y sería en este caso la probabilidad de z mayor a 2,69, ¿ya? Y esto es igual a la probabilidad de z menor a menos 2,69 por simetría, ¿no? Buscamos en nuestra tabla de distribución normal estándar la probabilidad del valor z, que en este caso es negativo, menos 2,69, y nos da esta probabilidad de 0,00357, que en porcentaje sería este, lo cual significa, que es poco probable, ¿sí? Que la cantidad de contaminantes o la cantidad media de contaminantes de la muestra, pues sea, en este caso, mayor a 72 partes por millón, ¿no? Es poco probable, porque es un porcentaje muy bajito, ¿sí? Entonces se les deja, jovencitos, la parte B y la parte C para que ustedes puedan resolverlo, ¿sí? Entonces, muchas gracias, queridos alumnos, por, más que todo por su comprensión, y les deseo una feliz Navidad y muchas bendiciones, que el niño Jesús los acompañe siempre. Muchas gracias.